encomienda de la palabra. Ustedes saben que yo me pongo nerviosa, aunque ustedes digan que no lo parezco nunca, pero no estoy. Me pongo muy nerviosa. Así que antes de todo vamos a ponernos en pie, ¿verdad?, para presentar en oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, ante tu presencia nos encontramos una vez más, Padre amado. Primero para darte las gracias porque nos permites estar en tu casa de adoración para adorar y glorificar tu santo y precioso nombre. Te damos gracias, Padre, por las personas que están aquí, Señor Jesús, y te pedimos por aquellas que no pudieron llegar a este lugar, Señor, por cualquier situación, Jesús. Te pido, Padre amado, que tú pases un carbón encendido por mis labios, Señor Jesús, y que seas tú hablando a la congregación conforme a su necesidad, y no yo, Padre amado. Todo lo dejo en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habemos poquito, hermanos, y se había decidido, ¿verdad?, que no dejar la predicación entonces para otro momento y comenzar a orar. Pero si Dios me había preparado para este día y Dios me había dado la palabra para este día, pues entonces aquí están los que tienen que estar. Ya la hermana había leído las porciones de la Biblia con las cuales vamos a estar hablando. Va a ser algo corto. Está en San Marcos 11. Y yo les voy a leer nuevamente aquellos versículos a los que voy a hacer énfasis, que va a ser San Marcos 11:11 y San Marcos 11 del 15 al 19. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Y en el versículo 15 al 19 dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Dios bendiga su santa palabra. Amén, amén. El tema que yo he puesto, ¿verdad?, para esta pequeña reflexión, que no la escribí aquí, se me ocurre ahora decir que podría ser: purifiquemos nuestro templo. ¿Okay? Cuando la hermana Ibel me dice que yo tenía, que si yo quería predicar, en aquel momento yo le dije sí, pero yo dije, a lo mejor, como eso hace un mes, a lo mejor se lo olvida, y pues no tengo que hacer nada, así que no voy a buscar nada. Pero hace una semana exactamente atrás, recordé que tenía que predicar. Le había dicho que sí a la hermana Ibel, y yo dije, pues déjame prepararme por si acaso, pero no se lo voy a recordar yo. Entonces, yo empecé a buscar en la palabra y yo decía, bueno, Dios, así como algunas parejas dicen que cuando ven a ese chico que le gusta o esa chica que le gusta, que ellos hacen como un clic, pues así yo quiero hacer clic con esa palabra que tú quieres que yo predique esa noche. Y yo empezaba a buscar y yo veía que pasaba las páginas y a mí todo me parecía corriente. Y yo decía, bueno, Dios, pero ¿qué pasa? Nada hace clic conmigo de que yo voy a predicar porque yo no tengo ni idea. Y además es una noche de misiones. Y de repente yo comienzo a leer esta porción y yo sentía que mi corazón se aceleraba y yo decía, esta es, Padre, esta es. Y al principio yo pensaba en la purificación del templo, en lo que Dios había hecho en aquel momento allí. Y yo decía, bueno, pues purificación del templo de aquí, de estas paredes que están aquí. Después yo decía, no, espérate, es que aquí hay algo más. Y mi corazón seguía acelerado, que hay algo más. No es purificar esto que está aquí, es el templo que somos nosotros. Entonces, yo empecé a buscar para poder entender. Purificar significa quitar de una cosa lo malo, lo que es extraño o inútil, para dejarla pura. Repito, quitar de una cosa lo malo, lo que es extraño o inútil, para dejarla pura. Eso es purificar. Y yo decía, o sea, que cuando yo voy a purificar mi templo, yo tengo que empezar a quitar por ahí para abajo todo aquello que no le agrada a Dios, para que mi templo entonces esté puro. Y yo decía, bueno, Dios, entonces ¿cómo yo lo voy
voy a hacer. Y esos versículos a mí me enseñan cómo hacerlo. Fíjense que en el versículo 11:11 de San Marcos dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Dice, ¿verdad?, que Jesús había subido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Dice que entró al templo y que miró todo lo que había a su alrededor. Entonces, hermano, yo pensaba, de esa misma manera, Dios entra en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro interior, a mirar todas las cosas. Y Él mira todo alrededor. Y Él ve nuestros pensamientos. Y Él ve nuestras intenciones. Y Él ve aquello que nosotros pensamos que está bien oculto en nuestro ser. Hasta eso lo ve Dios. ¿Ok? Fíjese que dice que Él se marchó. Y se marchó como si hubiese estado satisfecho. Pero ahora, cuando vamos al versículo 15, dice que Jesús había regresado. Y en el versículo 15 dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús al templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Verdad? En ese versículo 15 menciona el regreso de Jesús al templo y dice que echó fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo. Cuando usted busca la historia y busca la información, recuerde, ¿verdad?, que los israelitas tenían un mandato, que era ir ante el Señor, ¿verdad?, cada año para celebrar la fiesta de la Pascua, y decía, y dice en Deuteronomio 16:16, que no debían ir con las manos vacías. Así que para los diferentes sacrificios, ¿verdad?, ellos debían llevar los animales adecuados. Y si les resultaba difícil, ¿verdad?, traerlos, porque algunos venían de muy lejos, ellos tenían la opción de comprarlos allí mismo en Jerusalén. Eso es lo que me dice a mí la historia. Pero el hecho de que hubiese un mercado de ganado dentro del templo indignó mucho al Señor por el provecho comercial que estaban sacando. Entonces, eso me está diciendo a mí que ellos estaban sacando provecho de ese entusiasmo, de esas ganas que tenía el pueblo de ir a adorar a Dios. Lo grave no estaba tanto en eso. Muchos de esos vírgenes estaban vendiendo, ay virgen, pero qué pecado. Pero no era tanto en eso. Es que si usted se pone a buscar información, yo decía, pero es que tiene que haber algo más. No puede ser simplemente porque estaban vendiendo. Lo que pasa es que donde estaban esos mercaderes era un lugar conocido como el patio de los gentiles. ¿Y qué era lo que pasaba allí en el patio de los gentiles? Que se supone que los gentiles iban a aprender la verdad. Déjame buscarlo por aquí porque no me acuerdo muy bien. Se supone que los gentiles allí aprendieran acerca de la verdad que Dios había transmitido por medio de la nación de Israel. ¿Okay? Entonces yo decía, ¿sabe qué, hermano? Que de esa misma manera Dios entra en nuestro corazón y Dios ve nuestros negocios. Él ve, hermano, qué es lo que hay ocupando un espacio en nuestra vida, en nuestro corazón, que a quien le pertenece es a Dios. Y ese espacio que está ocupado, hermano, es el espacio en el que se supone que llevemos la verdad de Dios. Es el espacio en el que se supone que debe estar el Espíritu Santo de Dios. Así que hay que pensar, bueno, pues entonces yo tengo que pensar qué es aquello que está ocupando un espacio en mi vida que no permite que mi templo sea puro. Entonces yo empezaba a enumerar, yo decía, bueno, puede ser idolatría, puede ser que le estoy dando más importancia a mi trabajo de que le estoy dando a Dios, del tiempo que yo le estoy dando a Dios. Puede ser quizá el enojo, la ira, la murmuración, la soberbia, la altivez, que yo me estoy preocupando quizá por mis dificultades, por mis finanzas, por todo lo que me está pasando, y dejo un lado de preocuparme por mi salvación. Estoy ocupando un espacio que le pertenece a Dios en otras cosas que no deberían de ser. Entonces hay que evaluar qué hay en nuestro templo ocupando un lugar que no le pertenece. Porque déjeme decirle una cosa, hermano, que si Jesús tuvo celo del templo, que fue construido con materiales de construcción, ¿cuánto más celo va a tener el Espíritu Santo de Dios, que
mora en nuestro templo, ¿verdad? Que nos convertimos en templo de Dios cuando le aceptamos. ¿Cuánto más celo va a traer el Espíritu Santo de Dios? Fíjense, hermano, que dice que Jesús comenzó a votar a todas las personas, que volteó las mesas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él estaba indignado. Pues ¿sabe qué? Que así mismo hay veces que Dios se indigna con lo que ve en nuestro corazón. Gloria a Dios, hermano. Déjeme decirle, para un momento, que antes de dárselo a ustedes, cuando yo leía esto y cuando yo escribía, Dios, tú me estás regañando, tú me estás hermano, porque si la palabra no me confronta a mí, como que pienso que